Hacia las 4 de la tarde, las fuerzas militares llegaron al tercer piso del Palacio de Justicia. La cantidad de militares que participó en esta operación fue muy grande. Se dice que participaron más de 5.000 personas pertenecientes a distintos grupos y batallones de las fuerzas militares. Teniendo en cuenta que las y los guerrilleros que entraron eran más o menos 35 personas, se puede ver que el contraataque fue bastante fuerte. Reyes Echandía seguía intentando llamar y comunicarse con Betancur para que hubiera un cese al fuego. Entre otras, volvió a llamar al senador Álvaro Villegas, quien también volvió a llamar al Palacio Presidencial. En este momento logró hablar con Betancur y él le confesó que no tenía intenciones de negociar. En la convicción de que no podía ceder a esta clase de presiones desorbitadas y fuera de la ley, no podía hacerlo, ni lo hará, en ningún caso, en el futuro. El hijo de Reyes Echandía también intentó hacer todo lo posible para que detuvieran el ataque, para que hubiera un cese al fuego. En el libro de Olga Bear, ella pone un diálogo que puede ser muy diciente de algunos de los esfuerzos que hizo Yesid Reyes. Estamos haciendo todo lo que se puede, papi. Aquí estuvo el procurador Jiménez Gómez y Juan Guillermo habló con él también. Lo hizo por teléfono con John Agudelo y llamó al exterior a García Márquez. Todos han prometido hablar con el presidente. No te angusties, que acá estamos haciendo todos los esfuerzos. No mucho después de hablar con mi mamá sobre las 4 de la tarde, mi papá logró llamar también a Germán Castro Caicedo, que en aquel momento ya era un muy reconocido periodista, cronista y autor de exitosos libros. En 1985, Germán llevaba casi una década dirigiendo con gran éxito Enviado Especial, el primer programa periodístico y de denuncia de la televisión colombiana. Le pidió que hablara con Caracol Radio para que rectificaran lo que estaban diciendo, pues contrario a lo que había transmitido, aún había muchas personas adentro del edificio. Hacia las 4:30 de la tarde, entonces, Yesid Reyes logró hablar con el director de Caracol Radio. Así logró que desde esta radio llamaran a su padre y lo entrevistaran. Y así fue como el país oyó los disparos y las explosiones junto a las voces de Reyes Echandía y algunos guerrilleros pidiendo por el cese al fuego. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, magistrado. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y aquí están sonando los tiros. Cuando entra en este piso nos morimos todos, sépalo. En el Palacio Presidencial oyeron esta entrevista y por eso la ministra de Comunicaciones envió una segunda notificación pidiendo que no se hablara desde la radio sobre lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia. A pesar de esto, algunos de los ministros empezaron a sentirse más incómodos con la pasividad de Betancur, con el hecho de no hacer nada. En una de las veces que Reyes Echandía volvió a intentar llamar a Betancur, Betancur decidió que lo mejor era que el director de la Policía Nacional, el general Delgado Mayarino, llamara a Reyes Echandía porque ellos eran muy buenos amigos. Así fue que a las 5 de la tarde Reyes Echandía y Delgado Mayarino hablaron. Con esta llamada, Reyes Echandía supo que el gobierno no los iba a ayudar. Sin embargo, siguió intentando hacer llamadas. Hay que decir que algunos de los guerrilleros y guerrilleras seguían poniendo el pecho y defendiendo la posición, también defendiendo a los civiles. Entre estas personas se encontraba claramente Violeta. Hacia las 5 de la tarde, el ejército cortó la electricidad dentro del Palacio de Justicia. En ese momento, el GOES seguía en la azotea esperando que llevaran los explosivos para poder entrar por la puerta de allí.
El capitán de esta unidad se desesperó y descargó todas las municiones de su arma en la puerta y de este modo logró abrirla. La historia aquí es un poco enredada, pues toda es un poco enredada, pero aquí es particularmente enredada, al menos para mí. Los ministros todavía seguían reunidos con Betancourt, llevaban todo el día en esas. El ministro de Justicia, Enrique Parejo, estaba tratando de convencer a los otros ministros y al presidente de que él podía intentar hablar con Almarales porque ellos eran muy buenos amigos de infancia. Él planteaba esto porque decía que podía hablar y llegar a un acuerdo para que pararan los ataques de parte y parte. Hacia las 5:30, Betancourt autorizó que sucediera esto. Parejo entonces empezó a llamar a todos los números posibles dentro del Palacio de Justicia. Con un directorio empezó a buscar uno por uno y a llamar uno por uno para ver si en alguna oficina contestaban. Estando en estas, llegó el director de la policía, el general Delgado Mayarino, a decir que el GOES estaba en el techo efectivamente y estaba intentando entrar al palacio. Parejo entonces dejó de hablar por teléfono para tratar de convencer que impidieran hacer eso, que el GOES no entrara, que esperaran un momento mientras él trataba de comunicarse con Almarales. Los ministros y el presidente estuvieron de acuerdo, al parecer, porque después lo negaron, por lo que el general Delgado Mayarino salió de allí a detener la acción. Al parecer, esa orden nunca llegó al GOES, pero pues la verdad es que su capitán fue muy rápidamente asesinado por el M-19. Hacia las 5:50 de la tarde, el general Delgado Mayarino entró otra vez a contarle a los ministros y al presidente que el GOES había entrado por el techo. Parejo claramente se puso muy bravo porque no entendía por qué habían dicho que se iban a detener esto y por qué no pasó. Y pues le habló así furioso a Delgado Mayarino. Por eso Delgado Mayarino se fue, pero volvió a los 5 minutos diciendo que habían entrado al cuarto piso, pero que no habían encontrado nadie allí en el cuarto piso, que seguramente, que parecía que se habían llevado todas las personas al baño. De este modo, Parejo y pues los ministros en general se tranquilizaron. Más o menos mientras pasaba esto, entre las 5 y las 5:30 de la tarde, empezó un incendio en la biblioteca del primer piso. Después, en las investigaciones que se hicieron sobre lo que pasó, el ejército dijo que el M-19 había empezado este incendio, diciendo que lo había empezado en teoría porque como esta acción había sido coordinada entre el M-19 y el narcotráfico, pues allí se encontraban los archivos que hablaban sobre el narcotráfico y la extradición. Eso fue lo que dijeron. Los archivos de la Corte fueron incendiados. El humo invadió todas las secciones de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Varios disparos se hicieron entonces desde la calle para romper los vidrios de la Corte y permitir la salida del humo. Se buscaba evitar que en el interior del palacio perecieran algunos por asfixia. En realidad, lo que se pudo demostrar en estas investigaciones es que las versiones más probables de cómo inició este incendio dicen que el incendio lo provocó el ejército lanzando cohetes o lanzallamas desde el exterior del edificio. En todo este tiempo, Claudia se encontraba, pues como ya he dicho varias veces, en el baño con los heridos, con los civiles. Cada vez tenían más dificultades de respirar dentro del baño debido a los gases. Entonces intentaron llenar los lavamanos con agua y después intentaron taparlos con trapos mojados igual que los sifones. También empezaron a usar unas gafas y unas máscaras antigases que tenían las personas de las guerrillas, pero la verdad es que no se las soportaban mucho. Y también empezaron a ponerse pañuelos húmedos para intentar respirar mejor. Claudia cogía los pañuelos, los llenaba de agua y se los entregaba a los civiles y hacía esto constantemente porque el agua se negriaba muy rápidamente. Y también cuidaba la puerta, cuidaba a sus compañeros que estaban afuera, los ayudaba. Sí, su labor fue una labor de cuidado, como ya he dicho varias veces. Al baño cada vez entraban más gases. Por esto prohibieron que tomaran agua porque pensaban que de pronto podía estar envenenada con estos gases. También pidieron que no descargaran los inodoros porque ese ruido podía ayudar al ejército a saber dónde estaban. Tenían mucha sed cada vez más, pero no tenían nada que tomar. Solo tenían agua destilada del morral de medicinas, pero lo guardaban pues para las personas heridas. A las 6 de la tarde llegaron Natalia y Mariana, es decir, Irma Franco, con varios civiles al baño en el que se encontraba Claudia. Natalia les contó que durante las primeras horas del ataque ella estuvo en el primer piso y el compañero que estaba encargado de hacer el cambio de unas armas automáticas nunca llegó. Este fue el primer impacto real que sintió Claudia de que las cosas no estaban bien, no estaban yendo bien para el M-19.
Ella sabía que claramente ahí donde ella estaba había muchos heridos, pero ella creía que era solo su grupo el que había sufrido estos problemas. No había entendido hasta ese momento que la acción estaba saliendo mal. Natalia y Mariana salieron varias veces a recoger a más heridos. En una de esas, Natalia les dijo que se tenían que quitar los escudos del M-19 porque el ejército estaba buscando a las personas que lo tenían para matarlas. Y así como Natalia y Mariana, varias compañeras y compañeros fueron pasando por el baño contando qué es lo que estaba pasando por afuera. Así fue que Claudia empezó a entender que estaban en problemas, que ya no tenían el control desde el sótano, desde la entrada del tanque por el primer piso, que las bombas que habían entrado pues habían quedado allá abajo y que no las habían podido usar. Y también entendió que también estaban entrando por el techo. Claudia, como ya he dicho, salía y entraba constantemente del baño, pero cada vez estaba más oscuro por lo que habían cortado la luz. Una de las veces que Claudia salió, efectivamente estaba tan oscura que un compañero casi le dispara. Pasadas las 6 de la tarde, Germán pudo finalmente hablar con el director informativo de Caracol Radio, Yamid Ahmad, y le pidió que transmitiera lo que acababa de saber a través de mi papá. Dentro del edificio aún habían muchas personas sin ser rescatadas. El locutor le dijo que no podía corregir lo dicho, pues había llegado la orden del gobierno, primero por teléfono y después por telex, de no transmitir, de no informar nada relacionado con lo que estaba sucediendo dentro del Palacio de Justicia. Aunque Germán le insistía, Ahmad, obedeciendo la orden del gobierno, se negó rotundamente. El Ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y llamadas a magistrados, puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que todavía se encuentran en el Palacio de Justicia. Atentamente, Noemí Sanín Posada, ministra de Comunicaciones. El ambiente de la casa era cada vez menos soportable. El teléfono no paraba de sonar y cada vez que lo hacía corríamos a ver si obteníamos algún tipo de noticia. Anaí estaba pendiente de las llamadas, pero también de quién llegaba a la casa. La ansiedad de todos aumentaba en la misma medida que la situación dentro del Palacio de Justicia empeoraba y las respuestas se alejaban. Yo me encerré para protegerme del tumulto, del ruido del teléfono, de las voces de la gente, de las sirenas, de las miradas penosas y llenas de preocupación, para desconectar con esa realidad hasta el momento en que llegara mi papá. Estaba oscureciendo cuando mi papá volvió a comunicarse con mi mamá. En esa última llamada, antes de que se cortara la comunicación, le dijo con quién estaba y le mencionó que sentían el humo y el calor del fuego. También le dijo muy asustado a mi mamá que nos cuidara y que la quería mucho. Mi mamá empezó a buscar desesperadamente cómo contactarse con el ejército. Fue Fernando Gómez Agudelo quien le dio a mi mamá el teléfono de una oficina del Ministerio de Defensa para que avisara a los militares lo que acababa de hablar con mi papá. Fernando era un hombre muy importante en los medios de comunicación, pionero en el desarrollo de la industria televisiva, uno de los creadores del Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIón, y fundador del canal de televisión RTI. Tenía acceso a mucha gente. En ese momento mi mamá se sintió muy aliviada de poderles informar a los militares sobre el número de la oficina donde estaba su marido. Y hoy sabemos que el mensaje sí llegó. En las investigaciones posteriores se encontraron las conversaciones que mantuvieron miembros del ejército vía walkie-talkie durante el combate. ¿Tiene algún dato arcano 6 sobre bajas de la chusma? ¿Cambio? Verificadas únicamente 4. Aquí llamó la señora de un magistrado, Carlos Urán, y dio el dato de unas oficinas donde hay gente y dio los números de los teléfonos de esas oficinas. ¿Sirve ese dato? Sirve. Cambio. Oficina 313, 6 personas, 6 doctores. R. De reporto. Tropas en primero, segundo, tercero y parcialmente cuarto piso. Cambio.
Más o menos hacia las 6 de la tarde, el ataque al cuarto piso por parte del ejército incrementó su fuerza. 11:30 de la mañana de hoy hasta esta hora de la noche. Tras mucho esperar tener alguna noticia, pudimos ver 24 horas, el noticiero de las 7 de la noche. De mi papá no hubo noticias. Lo buscamos entre las imágenes de la gente que se veía salir del edificio, pero nada. Nunca habríamos podido imaginar lo que vivía en ese momento encerrado en un baño. Solo podíamos suplicar que fuera uno de los rescatados. A las 7:15 de la noche, Reyes Echandía habló por última vez con el senador Villegas Moreno y a las 7:30 con un reportero del Tiempo. Estas fueron las últimas 2 comunicaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hacia las 8 de la noche explotaron el techo encima del cuarto piso. Como el gobierno había prohibido a todos los medios de comunicación la transmisión en vivo y en directo de los hechos, al igual que la presentación de entrevistas o llamadas a magistrados, desde algunas horas atrás, aún con las líneas telefónicas funcionando, nos quedamos sin ninguna posibilidad de comunicación. Y cuando el fuego sobrevino al avanzar la noche, la esperanza se hizo cada vez más escasa. La única información con la que contábamos eran los noticieros de televisión, y por eso no dejábamos de verlos. En medio de la zozobra y ansiosos por tener noticias, de repente, y a partir de las 8:30 de la noche, uno de los canales de televisión comenzó a transmitir un partido de fútbol de poca importancia nacional, asunto que era inusual en aquella época, cuando solo se transmitían, con suerte, juegos de certámenes internacionales, pues se consideraba que la televisión podía quebrar el espectáculo en vivo, afectando las ventas de boletas. Los futbolistas del Club Millonarios y del Unión Magdalena jugaron, a pesar de todo, mientras en Bogotá se oían las sirenas y la Plaza de Bolívar se había convertido en un escenario de guerra. Por la ubicación del estadio Nemesio Camacho El Campín, algunas explosiones podían escucharse a 7 kilómetros de distancia. Hacia las 9 y 9:30 de la noche se dio el último ataque a las personas que se encontraban en el cuarto piso. El ejército disparó hacia allí sin piedad, sin pensar si había o no civiles. En ese lugar en el que se encontraba Reyes Echandía con varias personas más escondidas detrás de unos muebles. Asesinaron a todas las personas que estaban allí. A Reyes Echandía, a todos los magistrados, a todas las secretarias, a Otero y parece que también a Elvencio. Al tiempo, el incendio seguía extendiéndose por el Palacio de Justicia. Hacia las 7:30 de la noche ya era muy intenso en los primeros 3 pisos y los bomberos no podían acercarse porque precisamente los disparos desde afuera de las mismas fuerzas militares no lo permitían. Solo fue hacia las 8:30 de la noche que los bomberos pudieron acercarse y sacar de allí a algunas personas que se encontraban adentro, como el general Arias. Cerca al baño en el que estaban Claudia y Almarales y muchas personas más, en realidad eran aproximadamente unas 70 personas, las y los guerrilleros se alternaban entre las mangueras y las armas para defenderse al tiempo del fuego y del ejército. Entre las 11 y 11:30 de la noche los disparos fueron disminuyendo lentamente hasta que se detuvieron del todo, porque el general Arias decidió reunir a todos los oficiales para decidir cómo iban a manejar la parte final de esta acción. Hacia esa hora el calor y los gases estaban tan concentrados en el baño que era muy difícil respirar. Cuando abrían la puerta para dejar entrar a más personas, sentían que el cuerpo se les estaba quemando. Muchas personas se desmayaron. Claudia no estaba bien. Claudia llenó 2 baldes de agua, uno para los compañeros y compañeras que estaban afuera luchando y otro para los civiles. Gaona le sugirió a Almarales que buscaran otro sitio en el que refugiarse porque ya de verdad no se podía respirar, por lo que Almarales mandó un compañero, creo que a Ariel, para que buscara un lugar en el que pudieran refugiarse. Ariel volvió diciendo que podían ir al baño que estaba en el entrepiso de más abajo, porque en este había menos humo y la protección era bastante similar. Hacia las 12 de la noche, entonces, las y los guerrilleros y civiles bajaron al baño de abajo arrastrándose y en fila.
No todas las personas pudieron hacer esto. Algunas estaban tan débiles que no pudieron moverse. Cuando estaban bajando, empezaron a dispararles de nuevo. Almarales les pidió que se quedaran muy quietos y quietas y en silencio. Pasaron 5 minutos y Almarales les dijo que se quitaran los zapatos y bajaran muy lentamente sin respirar. Lograron llegar al baño de abajo. Claudia también lo logró. Ella se sentía muy mal con los heridos que habían quedado arriba, a los cuales no había podido ayudar a bajar porque ella misma estaba muy débil. Este baño estaba mucho más fresco, por lo que todas las personas poco a poco se empezaron a recuperar.